Muchas veces el ser humano, para poder comprender de una manera amplia y generalizada las cosas, tendemos a simplificarlas. Y fíjense, este es un ejemplo muy claro. El tema de los conflictos o las guerras, las simplificamos generalmente en un tema de dos bandos. Y es un bando combatiendo a otro bando, en donde sería el bando de los buenos por un lado y por otro lado el bando de los malos, ¿no? Como en Hollywood siempre nos lo han pintado, que está el bando de los buenos contra el bando de los malos, y generalmente o prácticamente en todas las películas termina triunfando el bando bueno contra el bando malo. ¿Cuál es el bando bueno y cuál es el malo? Bueno, todo esto depende del contexto y el lugar donde tú estés. Si tú estás en el área del mundo que se considera como el mundo occidental, pues vas a siempre decir que el mundo occidental es el bueno, ¿no? Lo que consideramos esta parte del mundo o la anglósfera, o partiendo desde el eurocentrismo. Pero ¿qué pensarán las personas que viven del otro lado del mundo? ¿No? En Oriente o en Medio Oriente. Yo creo que ellos van a pensar que son la parte buena, ¿no? Y que ellos están luchando contra el mal y que tiene que triunfar siempre el bien con el mal. Fíjense, aquí ponemos una cuestión muy importante, que es la cuestión ideológica. Siempre esta también impera sobre todas las cosas. Tiene su carga muy importante de ideología, tanto el área occidental. Fíjense, curiosamente en Estados Unidos no tienen tal cual como la tenemos aquí en México, la separación del clero con el Estado. Ellos siempre que terminan un discurso político, terminan diciendo Dios bendiga América, inclusive hasta jurando con la mano arriba de la Biblia. De hecho, hasta en los procesos judiciales se confía todavía en eso, ¿no? Juro que diré la verdad y siempre la verdad, y ponen la mano sobre la Biblia, sin ponernos a pensar que a lo mejor esa persona tiene otro tipo de ideología o valores, y sin embargo lo ponen a jurar ahí hasta en un proceso judicial. Y en Israel, por ejemplo, tenemos también una carga muy importante ideológica, ¿no? Son el pueblo elegido por Dios y están en busca de su proyecto y de la tierra prometida. Por el otro lado, que es la corriente islámica, tiene su carga ideológica que muchos consideran que está muy radicalizada. Entonces, esto siempre va a estar presente, el tema ideológico. Pero miren, ahí es cuando yo creo que simplificamos mucho las cosas. Y a lo mejor vamos a ir a un tema que simplifica todavía más las cosas, que no es un bando de buenos ni malos, es un bando de interés, es un tema de intereses, es un tema de recursos, es un tema de que cuando estamos viviendo en un sistema como es el sistema capitalista, y en muchos lugares ya es un capitalismo voraz, ya no es el tema del ser humano, ya no es el tema de la persona, sino es el tema del capital y los intereses. Entonces, en este contexto, lo que vale y lo que impera es la economía. Y para la economía se necesitan recursos. Y los recursos que actualmente vemos son fundamentales para todo, es la energía, el petróleo, ¿verdad? A diferencia que lo que muchos decían de que ya no iba a valer tanto el tema de esta energía sucia, honestamente es la que sigue manteniendo el sistema, aunque en su momento se firmaron pactos y tratados para hacer un cambio, hacer una transición, por ejemplo, el Pacto de París, en donde se comprometían los países a hacer una transición a una energía verde. Nos damos cuenta que más que otra cosa fue algo planeado, una estrategia bien realizada desde hace años atrás, y que muchos cayeron en esa trampa. Por ejemplo, la Unión Europea, que se comprometió muchos de sus países a hacer esta transición a la energía verde. Y entonces empezaron a quitar sus plantas de desarrollo de energía, de carbón, de petróleo, y no se preocuparon tanto por
seguir construyendo y generando esta infraestructura. Por otro lado, tenían acceso al recurso de manera fácil, de manera relativamente barata, porque les quedaba muy cerca a uno de los grandes productores, como lo ha sido siempre Rusia. Y entonces, inclusive, se trató de avanzar en ese tema con el Nord Stream 1, que es este ducto, este tubo que pasaba por la parte del mar del norte y bajaba hasta Alemania. Gran parte del triunfo alemán fue el acceso a esa energía barata y de fácil acceso. Luego se emprendió, tan así que se emprendió el Nord Stream 2. Esta cuestión generó mucho malestar, al parecer, del lado de Estados Unidos, en donde ellos visualizaban que, bueno, pues ya iba a haber un cambio en ese sentido, y se enfocaron en este plan, que es en separar, y siempre fue en separar a Rusia de la Unión Europea. Y ustedes díganme, amigos, si al final de cuentas lo lograron con este tema de la guerra en Ucrania. Pues es muy evidente que sí lo lograron, y la dependencia de la Unión Europea cada vez fue más por el recurso que les mandaba Estados Unidos, que ni siquiera era su recurso, mucho de ese recurso venía desde Qatar, vía Estados Unidos, se lo venden a Europa, pero a 4 veces el costo, ¿no?, con el que estaban adquiriendo el recurso por Europa. Entonces, fíjense la trampa. Estados Unidos asegura la reserva más importante de petróleo en el planeta, que es la reserva de Venezuela, y estalla el conflicto en Medio Oriente, que es el que prácticamente suministra y distribuye gran parte de esa parte del mundo. Y fíjense que a uno de los que más suministraba o suministra combustible es a China. El conflicto se está peleando la hegemonía entre quién es el nuevo imperio o el imperio que resiste, en este caso Estados Unidos, y por el otro lado China. Entonces, ahí fíjense cómo está toda esta trama, ¿no? Nosotros sostenemos que ese es uno de los puntos más importantes. Este es un conflicto y una guerra más que ideológica, una guerra por la energía y por el petróleo. ¿Ustedes qué piensan, amigas y amigos? ¿Consideran que es así? Claro que existe la carga ideológica, esa siempre va a existir, porque somos seres humanos. Si nos vamos al tema filosófico, al tema histórico, así va a ser. Pero yo considero que siempre ha imperado más el interés. Todo va basado en el interés, y en este caso del energético. Miren, por ejemplo, vamos a ver algunas notas que tenemos por aquí. Aquí las tenemos para darnos cuenta cómo se está moviendo el tablero, ¿no? Esta nota habla de un buque que acaba de cruzar el estrecho de Hormuz con destino a la India. Tengo entendido que también es de origen indio, con grandes cantidades de combustible, y que se pagó en yuanes. Fíjense que Estados Unidos ha mantenido en gran parte su hegemonía por la cuestión del petrodólar, ¿no? Todas las transacciones de esa parte del mundo, del trasiego del combustible y del petróleo, ha sido en dólares. Por lo tanto, esto ha mantenido la maquinaria de Estados Unidos. Sin embargo, en una jugada que ha realizado, en este caso, Irán, es de que está cobrando $2 millones a cada buque que quiera pasar por el estrecho de Hormuz, y de esta manera están facturando, y ese dinero lo necesitan para estar financiando, ¿no?, en gran parte el conflicto. Y también, por otro lado, le pegan muy fuerte al tema del petrodólar. Y todo esto también yo considero que en complacencia, inclusive hasta fraguado por China. Vamos a ver otras notas. Miren, esta inclusive es una nota de su red social, de Truth Social, de Donald Trump. Dice: los barcos están regresando
lentamente al estrecho de Hormuz, pero el paso sigue estrictamente controlado por Irán, con informes que afirman tasas de hasta $2 millones. Miren, es lo que les comentábamos, por petrolero, aunque Teherán niega cobrar peaje. Entonces, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Y este es el estrecho de Hormuz, este es el famoso estrecho de Hormuz, en donde miren, cada puntito rojo aquí son barcos que están circulando y ya se aprecia que están pasando, pero están pasando por complacencia de Irán, a diferencia que decía Donald Trump, de que ellos ya tenían todo controlado. No, no es así. El estrecho lo tiene todavía controlado Irán. Tanto así que ellos deciden quién pasa, quién no pasa, pagando esa cuota, adelante. Y que en un principio no eran, se estaban pasando los petroleros rusos y chinos y de algunos otros que consideraban aliados o países amistosos por parte de Irán, que no les estaban haciendo ese cobro desde el primer día. Pero ahora ya creo que dicen, pues bueno, tenemos control del paso. Si alguien tiene la premura de pasar, siempre y cuando veamos que no nos va a perjudicar y que van a pagar la cuota, pues que pasen. Y aún así no creo que sean buques ni petroleros de los países que están del lado de Estados Unidos. Por otro lado, miren lo que está pasando lamentablemente en Cuba. Aquí hay una persona que está haciendo esta grabación. ¿Cómo se ve La Habana? Las luces de Cuba están todas apagadas. Están viviendo en la oscuridad. Es algo también muy triste y lamentable. Por ahí comentan, oye, ni siquiera unas semanas ha podido el mundo occidental vivir en calma con el cierre del estrecho de Hormuz, que más o menos es el 20% del paso del combustible, y ya tienen consecuencias muy fuertes en la economía y en otros, y en la mayoría de sus sectores económicos. De hecho, acá en México nos está pegando muy fuerte ya con el precio del dólar, se está elevando mucho. Esta es una ola expansiva que llega a todo el mundo, tarde que temprano llega y pega. Pero ellos comentan, imagínense nosotros que hemos vivido con un bloqueo por tantos años, las consecuencias catastróficas. De hecho, el arma de destrucción masiva real son los bloqueos económicos. Matan alrededor de 35 millones de personas al año. Datos inclusive que salen de la ONU. Entonces, realmente funciona como un arma de destrucción masiva, los bloqueos. Y fíjense, ahí está Cuba, que muchos pudieran estar de acuerdo o no con su esquema de gobierno, pero lo que sí no se vale es el tema de humanidad, que si con trabajos ellos están pudiendo salir adelante, además tú le sumas el bloqueo total del acceso. Fíjense, les comento, el 20% está no completamente bloqueado, pero de alguna manera sí no tiene el paso en libertad, que es el estrecho de Hormuz, y las consecuencias que está teniendo todo el mundo occidental o la anglósfera o la parte de Europa. Y en Cuba, ¿cuántos años tienen con este bloqueo? Y bueno, ahí están las consecuencias. Irán también tiene muchos años, y Rusia, ya ven que es de los pocos países que sí ha sobresalido a pesar de las sanciones económicas tan fuertes que se le han impuesto a raíz del conflicto en la guerra de Ucrania. Sin embargo, al contrario, han subido posiciones dentro de su Producto Interno Bruto. Y así nos vamos a encontrar con notas, amigas y amigos, al respecto. Miren, la Televisión Nacional de Irán compartió imágenes de los barcos esperando permiso para pasar el estrecho de Hormuz. Vean la cantidad de barcos que están ahí parados, esperando a que se les conceda el paso. Así que, como les venimos diciendo y afirmando, señoras y señores, esta, más que una guerra ideológica, que claro que tiene su contexto de guerra ideológica, es una guerra por el mineral
por el petróleo, por la energía. Y se divide el mundo de esa manera. Están los países que tienen petróleo y los países que no tienen petróleo y que dependen del suministro de otro lado. Y así se está dividiendo el mundo. Afortunadamente en México, no sé si el anterior presidente tenía una bolita de cristal o no sé, pero muchos veían este escenario y se pusieron a trabajar para contenerlo en cierta medida. Se abrió una refinería nueva, se compró otra que está en Estados Unidos y se habilitaron las demás. Y a pesar de que, pues sí, no es la empresa más eficiente en el país, si no se hubiera hecho ese movimiento, yo creo que el contexto actual nacional estaría de plano muy castigado. Ahorita mucha gente se está quejando porque el combustible, la gasolina premium y el diésel está rondando los 30 pesos. Sin embargo, a mí lo que me sorprende realmente es que la Magna no haya rebasado los 24 pesos. Todavía se ha mantenido que una de las gasolinas se mantenga en el precio, a comparación del impacto que ha tenido en otros países. La verdad es que ha sido devastador. Entonces, afortunadamente, aquí se tomaron en su momento cartas en el asunto, a pesar de que algunos otros actores políticos decían de que, pues no, que ya esto iba a cambiar, el tema de la agenda verde, que ya todos iban a ser coches eléctricos, que todo iba a ser energía renovable, del sol, del aire, la energía, los generadores eólicos y muchas otras alternativas, y nos damos cuenta que no es así, que no, realmente no es así, y que más bien, por ejemplo, los países europeos cayeron en esto, que muchos vemos que era una estrategia o una trampa para tener mayor dependencia al final de cuentas, y que miren cómo primero cortan ese acceso que tenían de combustible barato por Rusia, luego en otra jugada Estados Unidos se asegura la parte de Venezuela y después se prende Medio Oriente, ¿no? ¿Y quién es el único que puede suministrar de forma segura? Estados Unidos. Y la otra, el precio del petróleo sube y las transacciones se hacen en dólares, el dólar se fortalece sobre las demás monedas. De todas maneras, Estados Unidos se está metido en un problema. Aquí también le llaman la guerra de Epstein, porque tienen de alguna forma secuestrado al presidente de Estados Unidos o amenazado de que si no accede, esto ya entrando al terreno ideológico, amigas y amigos, sobre el proyecto del Gran Israel, en donde se le estuvo constantemente pidiendo a Donald Trump que atacara a Irán y que le entrara, porque es el único país que quedaba pendiente para el proyecto, o que queda pendiente para el proyecto del Gran Israel. Sin embargo, Donald Trump, al no acceder, pues tienen que sacarle ahora sí que con estos archivos se saca la mitad y miren lo que pasa y falta la otra mitad. Y también el gobierno iraní tiene sus hackers y su aparato de inteligencia, no crean que no es así. Entonces también por el lado de Irán tienen esa amenaza de que pues pueden en cualquier momento sacar la información y las imágenes de lo que resta de los archivos. Entonces, por los dos lados tiene esta gran presión, que también Donald Trump, bueno, no es una blanca palomita, y obviamente, pues si está metido en este embrollo, también, pues no es porque él no se lo haya buscado, ¿verdad? Lamentable porque muchos de los norteamericanos o de los estadounidenses que votaron por él, fue por la promesa de que ya no iban a accionar por los intereses del lobby sionista o de los que financiaron, en gran medida siguen financiando los congresistas en Estados Unidos, sino que ya iba a ser las políticas para los mismos norteamericanos, como ellos se denominan, que Norteamérica viene desde México hacia arriba, ¿no? Y pues bueno, la realidad es que al final Trump no tuvo de otra, tuvo que caer en la misma situación de hacer caso a lo que Benjamín Netanyahu le ha estado solicitando durante buen tiempo,
y que vimos que no tuvo de otra más que pues meterse, enrollarse en este gran conflicto. Y al final, yo sí digo que pesa más el tema del interés. Siempre son conflictos que más que el bando de los buenos y los malos, son intereses los que están de por medio. ¿Ustedes qué piensan, amigas y amigos? Déjenos sus comentarios. Es muy valiosa sus opiniones al final de cuentas. Recuerden, su amigo Omar Chávez aquí mostrándoles esta información que espero que sea de su interés.